Caso 4. Llegó una mujer de unos 40 años acompañada por el que me presentó como su marido. La mujer me refirió los típicos síntomas de aquellos que pueden ver espíritus. La impresión de verosimilitud de su relato venía reforzada por el hecho de que su bisabuela y su abuela también podían almas de difuntos. Pero el problema por el que vino a consultarme había comenzado 4 años antes, cuando no solo veía esas almas, sino que comenzaron a agarrarle por el brazo y a ordenarle que le siguieran. Me puse a orar por ella, y enseguida se vio la fase previa al trance. Sentía ella como una incomodidad, también frío a pesar de que disfrutábamos de una agradable temperatura veraniega. Pero a pesar de que esos síntomas persistían, nada se manifestaba a través de ella. Tras más de media hora de oración, lo único que, a juzgar por los síntomas, parecía haber quedado patente era que dentro de ella había un espíritu al que le molestaba mi imposición de manos y mis oraciones. Me marché a rezar vísperas, dejando al marido y a otra persona rezando el rosario. Entonces, nada más empezar el rosario, sí que comenzó la mujer a dar gritos en trance, aunque sin perder la conciencia a pesar de no poder hablar. Los gritos cada vez eran más fuertes, 3/4 de hora, en una situación que iba increciendo de malestar y gritos. Vomitó una masa de trozos de carne. Lo curioso es que ella no había ingerido nada en 8 horas. La comida había sido ligera, y tampoco se había sentido pesada tras el almuerzo. El vómito de aquella carne, a pesar del estómago vacío, era la prueba de que ciertamente esa mujer padecía algo preternatural, y no quejaba por mera sugestión u otros problemas mentales. Solo había tenido un vómito parecido 4 años antes, y también entonces había estado en ayunas durante más de 12 horas, a pesar de lo cual había vomitado algo semejante. Fue entonces cuando la mujer comenzó a explicar una parte de la historia que había callado en las conversaciones previas a las oraciones. El que estaba allí, a su lado, en realidad, no era su marido. Ese hombre estaba casado con otra mujer, pero mantenía una relación con ella, la presente. Su esposa, al descubrir esa relación, había reaccionado con odio, llamando a la amante por teléfono para insultarla y cosas semejantes. Quien hizo el maleficio no lo sabíamos, aunque era lógico sospechar que la esposa engañada, llena de odio, hubiera podido encargar eso a un brujo. Lo cierto era que desde que la esposa descubrió la infidelidad y comenzaron las llamadas, fue cuando la amante comenzó no solo a ver las almas, sino también a sentirlas corporalmente, a notar cómo le agarraban queriendo llevársela. A eso siguió el primero de 4 abortos no provocados. Los niños de la amante se le morían antes de nacer, dado que el primer vómito con el estómago vacío coincidió con la muerte del primer niño que llevaba en su seno. Era razonable conjeturar sobre la posibilidad de que el maleficio hubiera provocado esas muertes. Les expliqué a ambos, a la amante, a la que a partir de ahora llamaré Vanessa, y al esposo infiel, al que a partir de ahora llamaré Víctor, que debían poner en orden su vida, lo cual resultaba más fácil por el hecho de que el esposo adúltero vivía con su esposa. Así que, con tacto y delicadeza, fui tajante en lo referente a que había que dejar esa relación ilícita de inmediato. Por los niños muertos, antes de nacer, no debía atormentarse, ya que habrían ido junto a Dios, pero ella debía comenzar una vida de más oración, una vida dentro de los mandamientos de Dios. Sentado en el banco de la capilla, el marido infiel escuchaba todos mis consejos sin decir nada. Se mostraba conmovido y dispuesto a dar ese cambio también. Había habido una sucesión de hechos malos. La pasión había llevado a la infidelidad al sufrimiento de la esposa, el sufrimiento al odio, el odio al maleficio. El pecado había dado sus frutos malos, pero todo había sido para bien.
pues al ver estos frutos tan claros, tan patentes, eso debía llevarles a abrazar una vida totalmente contraria. Todo mal es permitido para un bien mayor, les expliqué. Sin esos frutos malos, los abortos, el maleficio, ellos no se hubieran percatado de cuán errado era su camino, y se hubieran encontrado con todo el día del juicio final. Dios en su misericordia había permitido que el mal llegara a una situación en la que quedara patente para provocar un cambio de vida. Quedaron ambos impresionados por mis palabras y estuvieron un rato delante del Santísimo Sacramento haciendo oración. Vinieron 2 semanas después, Vanessa y Víctor otra vez. Oramos por Víctor, que no padecía ninguna influencia, y volvimos a orar por Vanessa. Ella sintió mareos en cuanto oré por ella. Tuvo que echar la cabeza hacia atrás y apoyarla en el banco. Salió de ella un espíritu. Quedé con la mujer para que una semana más tarde volviera para continuar las oraciones por ella. Eso sí, le advertí que había hecho muy mal en venir de nuevo con Víctor. Se había cortado con él, no debía dar lugar a que la relación continuara de ningún modo, y más siendo lo débil que ella era para romper esta situación de adulterio. Le dije que tenía que elegir entre seguir con aquella relación ilícita o seguir a Jesús. En otros casos doy más tiempo a la persona para que se fortalezca en el amor a Dios y vea su pecado, pero en este caso la debilidad afectiva de ella era tal que podía pasarse un lustro en esa situación sin cortar con ese hombre casado, que seguía viviendo con su legítima mujer. ¿Cuál fue mi sorpresa al enterarme un mes después que, a pesar de todo lo visto, de todo lo sufrido, la mujer decidió seguir con su amante? No volvió a pedir cita. ¿Qué más tenía que pasar para que ella y él abrieran los ojos? Otros pecan sin saber, sumidos en la ignorancia, pero ellos habían visto bien a las claras cuáles eran las consecuencias de sus actos, contrarios a la ley divina. Aun así, habían decidido conscientemente seguir el mal camino. Es interesante observar que Víctor trataba bastante mal a su amante, sin cariño, solo para satisfacer sus apetitos y sin pensar ni por asomo en abandonar a su esposa. Y sin embargo, Vanessa prefirió aquella relación sin afecto, sin amor, aquella pasión carnal por parte de aquel hombre que la abandonaría en cuanto ella envejeciese, antes que escoger el amor infinito de Jesús. Si él hubiera sido un hombre extraordinariamente atractivo, me hubiera ayudado a entender un poco esa situación. Pero ni él ni ella estaban en la juventud de la vida. Ninguno de los dos estaban dotados de belleza corporal. ¿Por qué preferían aquello a Dios? Parece una locura, un sinsentido supremo. Pero me he encontrado más casos en los que ni la enfermedad provocada por una posesión evidente hacen que las personas abandonen una relación en la que ni ellos se sienten a gusto. Pero en ese, como en otros casos, aquel con el que conviven les va minando la voluntad, semana tras semana, con la repetición de la idea de que podrían probar con otra persona. He oído hablar bien de un vidente, me han contado de una mujer que impone las manos. Ese padre es demasiado rígido, hay otros más humanos. Un par de meses después de no venir por la iglesia, me acordé que tenía su dirección electrónica y le envié este email. Hola, soy el padre Fortea. Como no te he visto venir por aquí, me ha entrado el temor de que hayas decidido no cortar con la vida de pecado. En fin, solo te escribía por eso. Hasta pronto. No recibí respuesta en varias semanas, hasta que cerca de las Navidades me contestó. Hola padre, agradezco de corazón por toda la ayuda que me brindó y por todo el tiempo que me dedicó. Esta experiencia me ha acercado mucho más a Dios, más de lo que yo siempre había querido. Estoy muy contenta por eso. Continúo leyendo el Nuevo Testamento y sigo yendo a misa casi todos los días. Por cierto, leí que mientras uno tenga a Dios en su corazón, será perdonado de todos los pecados y recibido en el cielo a la hora de la muerte.
A mí me pareció muy severo lo que usted me dijo, muy radical, y no comparto su opinión al respecto. ¿Pretendía intimidarme? Se lo digo con todo el respeto que me merece. Gracias por todo, que tenga una feliz Navidad. Creí que el caso, en lo que a mí respecta, estaba concluido. Estaba equivocado. Varios meses después, apareció de nuevo por mi parroquia. Vanessa, era cierto, había continuado yendo a misa. Al ir a misa, al no romper su relación con Dios, eso le llevó a asistir a un grupo de oración carismático. En ese grupo, una señora, que por cierto era marquesa, le pidió que le contara su historia, y ella, durante varios meses, hizo una verdadera labor de amiga, aconsejándole, llevándole poco a poco al camino del arrepentimiento. Cuando llegó a mi parroquia, estaba dispuesta a dejar a Víctor y a vivir en gracia de Dios. Di por supuesto que el caso iba a ser largo, dado los antecedentes. Me equivoqué. En 2 sesiones más, fue liberada. En la segunda sesión, cayó al suelo delante del altar, gritó, se agitó, y en unos 20 minutos quedó liberada. Los que allí estábamos pudimos oler un perfume en esa parte de la iglesia, signo de la presencia de algún ángel. De rodillas, Vanessa, muy emocionada, agradeció a Jesús su liberación. En los meses siguientes, a pesar de todo lo sucedido, iba a seguir siendo difícil que cortara todo contacto telefónico con el marido adúltero, que comenzó a acosarla con llamadas y hasta llamando al timbre de su casa desde la calle. Le insistí una y otra vez que en cuanto oyera su voz colgara el teléfono, que no tenía que darle ninguna explicación, que no tenía comenzar ninguna conversación, por breve que fuera, ya que ella seguía siendo débil para cortar. El demonio le tentó mucho a Vanessa, con la idea de que tenía que ayudarle a él, que no debía cortar toda comunicación, porque debía hacer una labor de apostolado con él para bien de su alma. Esta ceguera siguió en ella durante varios meses, aunque el que ella sufriera algún tipo de pequeña influencia demoníaca por la que hubo que orar, acabó por abrirle los ojos. También ayudó el que le dijera claramente que era la última vez que rezaba por ella, o cortaba o que se fuera a buscar otro sacerdote. Cortó, sí, finalmente cortó. Pero Dios le iba a dar una extraordinaria forma de purificarse de sus pecados y hacer penitencia. Después de vivir una temporada completamente liberada, feliz y viviendo sin ningún tipo de disturbio preternatural, el Señor permitió que pudiera sufrir por las almas del purgatorio. En ella entraban almas errantes que tenían que purificarse para entrar en el cielo, almas que no estaban condenadas al infierno, pero que por sus muchos pecados estaban en las moradas inferiores del purgatorio, almas que vagaban penando sobre la tierra. Cuando entraban en ella, Vanessa sentía su tristeza, su sufrimiento, sus oraciones y mis oraciones hacían que finalmente esas almas de las que ya nadie se acordaba de rezar en la tierra pudieran ir hacia la luz. Cuando esas almas salían de su cuerpo, Vanessa se sentía completamente bien y feliz. Dios le permitía unos días de descanso y después permitía que otra alma entrara en ella. Así, en esta penitencia lleva varios años. Externamente tiene una vida normal en cuanto a trabajos, amigas, etc. Pero internamente su vida está completamente centrada en la oración y la expiación. Una vez cada semana o 2 semanas, oro por ella. No es el único caso que he atendido en estos años, en que este mismo fenómeno se ha dado idéntico en todos sus detalles. Hay personas que tienen la capacidad de ayudar a las almas del purgatorio, concretamente a las que más abajo están, aquellas que pueden estar siglos y siglos penando, olvidadas de todos. Es como si Dios las destinara a ciertas madres que por el sufrimiento y la oración las llevarán de nuevo hacia la luz. Si algo he aprendido de todos estos casos que tienen que ver con el purgatorio, es que la justicia de Dios es algo muy serio, algo que nadie debería tomarse a broma. Caso 5. Me llama el capellán de un hospital. Me dice que hay una niña que va a ser trasladada de hospital.
porque los médicos no saben qué es lo que tiene ni cómo curarla. La niña lleva 3 días internada porque no deja de llorar y de decir horrorizada que se le aparece un demonio que le asusta y le dice cosas. Antes de ser internada, había sido una niña completamente normal, mentalmente sana, que nunca se había preocupado malsanamente por lo religioso, y menos por lo demoníaco. Desde luego la preocupación por el demonio no se la había inculcado su familia, puesto que sus padres no eran nada religiosos. Baste como muestra de ello que ni siquiera habían bautizado a la niña. Los psiquiatras no acababan de entender el caso, pues la niña decía que veía un demonio, pero no se había dado, en modo alguno, evolución en ella. Aquello había aparecido de modo brusco y repentino. Por otro lado, el pensamiento de la niña permanecía perfectamente claro y lógico. El único problema era esa aparición que decía ver, y las cosas que le decía esa figura demoníaca. La niña una y otra vez insistía en que el demonio le hablaba de todo tipo de aberraciones sexuales, le invitaba a que lo hiciera con un perro, con un caballo, etc. Los psiquiatras comprobaron que la medicación no hacía ningún efecto, ni siquiera los tranquilizantes. Fue espantoso para los padres comprobar cómo una niña podía pasarse 3 días llorando, parando solo de rato en rato. Incluso hubo que sacar de la habitación a su acompañante, otro niño, porque el estado de continuo pánico de ella lo asustaba. La niña tenía que estar con sus padres en una habitación de hospital llorando todo el día, y con la única enfermedad reconocida de afirmar que veía a un demonio. Los psiquiatras se rindieron. Ya habían decidido su traslado a otro hospital, a pesar de que la estaban tratando varios catedráticos de la facultad que daban clases de psiquiatría en la cercana universidad. Fue ante esta situación cuando los padres decidieron probar con un cura. No era lo que hubieran deseado, pero ya que la niña hablaba de algo que tenía que ver con la temática religiosa y estaban desesperados, optaron por hacer la prueba. Fue entonces, tras una semana de internamiento, cuando fui llamado por el capellán del hospital para examinar el caso. Propuse a los padres que mi primer acercamiento a su hija fuera de la siguiente manera. Me vestí como un médico, con bata blanca y sin nada que me identificara como sacerdote. Entré en la habitación como un doctor que le va a hacer una prueba psicológica, una más de las tantas que ya se le habían practicado. Al entrar en la habitación, vi a una niña encantadora, tranquila, sentada en la cama. Me puse a hablar con ella amigablemente. Al cabo de un minuto, la niña señaló horrorizada hacia un punto de la habitación y se abrazó a su madre llorando. El llanto era verdaderamente terrible, pues no se trataba de un sollozo de tristeza, de indignación u otro tipo al que estamos acostumbrados, sino un lloro producido por el pánico. Costó un rato lograr que la niña saliera de ese estado de pavor. Ya calmada, le dije a aquella niña dulce que cerrara los ojos mientras yo, sin que ella lo supiera, musitaba en otra lengua una oración exorcística, poniendo sumo cuidado de que por el tono no la identificara como oración, para que no sospechara que yo iba a recitar oraciones. Le dije que la prueba consistía en que ella tenía que ir diciendo letras del alfabeto y números por orden, mientras yo le iba a hablar. Pero ella no tenía que prestar atención a lo que yo dijera, pues le expliqué que la prueba consistía en ver si lograba no desconcentrarse de aquella sucesión de números y letras. Mientras ella recitaba aquello, yo le hablaba. Tardé casi 2 minutos en decir algo que fuera una oración, para que la niña no sospechara nada. Fue en ese momento cuando, en medio de todo lo que yo estaba diciendo, introduje una sola orden en latín. Mi sorpresa, y la de los padres,
fue mayúscula cuando nada más decir yo la frase, la rubia niña de 11 años me dijo: el demonio me dice que le estás preguntando su nombre. Era cierto. Desde ese momento, tanto los padres como yo no tuvimos duda de cuál era el origen del problema de la niña. Me despedí de la familia concertando hora al día siguiente para darle una síntesis de la catequesis bautismal y proceder a administrarle el sacramento. Pero bastó la oración desde casa esa noche por la niña, oración a distancia pidiendo a Dios por ella, para que el demonio se alejara de la pobre víctima. En realidad no fui yo el que rezó por ella esa noche, sino que fue una señora la que rezó al menos un rosario por ella. Al día siguiente la niña estaba completamente normal, por primera vez en 5 días, y siguió normal en adelante. No hizo falta hacer ningún tipo de oración más por ella. El demonio no estaba dentro de ella, sino que la acosaba. Esa fue la razón de que todo acabara de un modo tan fácil. Ante la evidente mejoría, fue dada de alta al día siguiente, tras tenerla en observación 24 horas. Los meses pasaron, y seguí el caso de cerca. La niña no volvió a ser molestada por el demonio. Tampoco mostró signo de trauma alguno por la experiencia, pues la madre me mostró un dibujo que había hecho, para mostrar la apariencia del monstruo que ella vio durante aquella semana de pesadilla. Delante del dibujo, la niña había comentado la apariencia de esa figura maligna sin temor alguno. Tal como observé en los años siguientes, esta es una pauta general. Los posesos, una vez liberados, no reflejan signo alguno de trauma por el recuerdo de la experiencia por la que han pasado. Lo que sufría esta niña no era el fenómeno de la posesión. El demonio estaba fuera, rondando a la niña, y por eso el demonio no tenía, digámoslo así, dónde agarrarse. Eso sí, nunca supe, por más que pregunté, qué pudo provocar este ataque demoníaco, ya que nadie de la familia había tenido el más mínimo contacto con lo esotérico. Caso 6. Recibí la llamada de un párroco del sur de España. Quería contarme que en su parroquia un grupo de jóvenes entre los 28 y los 35 años hacían espiritismo cada semana. Me dijo que ese grupo de unas 8 personas contactaban con un ser desde hacía años. Se había establecido una relación muy profunda entre ellos, y ese espíritu después de tantas conversaciones espiritistas. El extraño ser afirmaba ser un extraterrestre de otra galaxia. Les había comunicado su nombre y otras muchas cosas acerca de sí mismo. Asimismo, les había explicado muchos aspectos del mundo espiritual. También les había dado buenos consejos tales como que debían ir a misa. En una ocasión les advirtió que debían ir a cierta hora exacta, a un lugar concreto para evitar un mal a una persona. Y así fue. Cuando llegaron al lugar a esa hora fue para descubrir que justamente allí estaban atracando a una mujer. La llegada de estos jóvenes puso en fuga a los atracadores. Las cosas que les decía este ser, unas coincidían con la fe cristiana, otras no. A veces les decía cosas buenas acerca de los sacerdotes, pero en otra ocasión le dijo a una chica que abortara porque el niño que tenía era hijo de Satanás, y no del chico con el que había tenido relaciones. La chica abortó. El párroco estaba totalmente seguro de la veracidad de estos contactos, porque ese ser le había enseñado a uno de los chicos del grupo a hacer viajes astrales. Y el chico le dio detalles concretos al sacerdote de que lo había visto a él en tal sitio y a tal hora, y que lo había visto llorando a solas por un asunto que solo el chico del viaje astral y el sacerdote conocían. Sea dicho de paso, la fuente que tengo de este episodio es el mismo sacerdote, así que de este punto estoy completamente cierto. Al cabo de un par de meses me desplacé a esa diócesis a dar una conferencia, circunstancia que aproveché para encontrarme con el grupo entero que participaba de esas sesiones espiritistas. Después de escuchar de boca de los participantes los hechos que me había contado su párroco, oré uno por cada miembro del grupo. Ante mi sorpresa y estupefacción,
Nadie mostraba sufrir ninguna influencia. ¿Cómo había sido esto posible? Unas horas después lo iba a descubrir. Por el momento me limité a darles los consejos espirituales pertinentes y a decirles que no volvieran a comunicarse con ese ser, sino querían sufrir fenómenos nada deseables por parte de los demonios. Después de ese encuentro tenía la conferencia en esa ciudad. Sea dicho de paso, la conferencia tenía que haber sido en la catedral, pero el obispo consideró que un tema así no era conveniente tratarlo en un marco catedralicio. Así que tuve que dar mi charla en un templo pequeño y anodino, situado en el extrarradio. Si algún día llego a Cardenal, pienso meditar con cuidadosa perfidia algún tipo de desagravio en ese mismo marco del que fui excluido. Tras la conferencia, fui a casa del chico que hacía de medium con ese ser, pues en el grupo era siempre un mismo chico a través del que se manifestaba, y si no estaba ese chico no podían comunicarse. Antes también había yo orado por ese chico sin que se apreciara manifestación maligna alguna. Me había desplazado a la casa de este chico a bendecirla. Y fue allí donde vi que, aunque no era una persona practicante, era alguien muy sencillo de corazón que tenía un gran amor a la Virgen María. Cada día al pasar por la escalera le daba un sentido beso a una imagen de Nuestra Señora. Vi claro que ella le había protegido de quedar poseído. El amor a la Virgen había sido su escudo. Aunque claramente le dije que si hasta ahora se había comunicado con ese ser, sin pensar que hubiera nada malo en ello, a partir de ahora ya lo sabía. Estaba advertido, y no podía contar con la protección del cielo de forma indefinida. Si sigues teniendo esas comunicaciones, le advertí, acabarás poseso, o con influencias antes o después. El grupo, después de meditar mi advertencia y parlamentar, decidió interrumpir para siempre esas sesiones. Caso 7. Así como hay casos largos, los hay que con que se ore una sola vez es suficiente. Uno de estos casos breves fue el de una señora que se resolvió en 2 sesiones, aunque espaciadas a lo largo de un año. Cuando me vino a ver, me dijo que estaba segura que una persona en concreto le había hecho un maleficio. ¿Cómo está tan segura?, le pregunté. Pues porque yo tenía empleada a una chica, me contestó, a la que un día, en un rincón escondido del lugar de trabajo, le encontré muchas velas negras, así como otros objetos de los que se emplean para realizar magia negra. Lo tiré todo, me dijo, y le reñí a esta empleada. Al cabo de unas semanas la despedí. Entonces fue cuando la chica despedida me dijo por teléfono que me iba a hacer magia negra. Concretamente le dijo, te voy a hundir. Te voy a poner gorda como una vaca. Desde entonces la empleadora comenzó a tener pasión por los dulces y a engordar muchísimo. También desde ese momento comenzó a sufrir los siguientes síntomas. No podía dormir, sufría constantes pesadillas en las que soñaba con sangre, con muertes y teniendo relaciones sexuales con la chica que le había hecho el maleficio, a pesar de que ella nunca había tenido tendencias lesbianas. Además, desde que despidió a aquella chica, notaba en sí unos inexplicables deseos de hacer daño. Por si fuera poco, a veces se le nublaba la vista, llegando a caer al suelo. Después volvía en sí sin más problemas, aunque quedaba muy cansada. Los médicos pensaron que podía sufrir de vértigos. Cabe la posibilidad de que cuando se le nublaba la vista y se caía, lo que sufriera en realidad fueran los trances de una posesión. Dado que ella perdía la conciencia, no sabía lo que hacía tras ese momento en que dejaba de ver. La fase con estos síntomas tan fuertes en muchos casos no suele durar más allá de unos días o semanas. Después los síntomas van menguando. Y como suele suceder en muchos casos, finalmente no quedó posesa, sino que solo sufrió influencia. Es curioso que cuando se hace un maleficio, a veces la persona sufre los síntomas de una posesión durante unos días, aunque después solo quede en ella una influencia. En la primera vez que vino a mi parroquia, oré sobre ella durante casi media hora.
La única manifestación que hubo fue la de quedarse en un estado como de sopor en cuanto comencé las oraciones. Como no hubo más manifestaciones, le recomendé lo usual, que orara cada día, que cambiara de vida, convirtiéndose sinceramente a Dios, y que observara si mis oraciones de ese día y las suyas cotidianas habían acabado con esa influencia, o si lo iban haciendo de forma progresiva. A partir de aquel día, la mujer notó una clarísima mejoría. El cambio fue tal que se dio por completamente curada. Pero me volvió a pedir cita casi un año después, porque la chica que le había hecho el maleficio le llamó para insultarle y amenazarle. Lo curioso fue que por teléfono la chica le había dicho que le iba a hacer daño donde más le iba a doler, y que iba a ser en la cara. Y efectivamente, al día siguiente amaneció con una marca roja alargada en la cara, como si de una gran cicatriz se tratara. La marca desapareció en un par de días, pero me mostró la foto que había hecho de su cara la mañana en la que apareció. Había pedido cita conmigo en cuanto tras la llamada apareció esa marca en su piel. Vino a la parroquia y oré de nuevo por ella. Nada más empezar a orar, la mujer sintió malestar, vomitó saliva. Digo que vomitó saliva porque las arcadas que sufría eran de vómito, aunque lo único que echaba por la boca era saliva y poco más. Finalmente fue sintiéndose mejor, hasta sentirse completamente bien. Había quedado liberada del maleficio. Le aconsejé después que no tuviera ningún miedo a los maleficios de su enemiga. Ella invocaba al poder de las tinieblas, pero el poder de la luz era superior sin punto de comparación. Tuve contacto con ella años después, pero ya nunca volvió a sufrir de ningún tipo de influencia. Capítulo 5. Historia del exorcismo en el cristianismo. A comienzos de la era cristiana, en el ámbito del Imperio Romano, existía el espiritismo practicado en diversas formas. Esas formas de espiritismo, así como los ritos iniciáticos de sacerdotes o sacerdotisas que a toda costa querían entrar en contacto y comunicación con las divinidades y genios, de por sí eran provocadoras de posesión. Este tipo de ritos conjuratorios de invocación de divinidades para que usasen al sacerdote y más frecuentemente a la sacerdotisa como medium están muy documentados tanto en Roma, Grecia y Egipto. Por todo esto, poseemos abundantes textos de los primeros siglos del cristianismo que nos muestran cómo el ministerio del exorcismo era muy frecuente en esa época. Ministerio cristiano, pues el exorcismo eficaz es un hecho típica y específicamente cristiano. Los ritos invocatorios de entidades desconocidas fueron desapareciendo en el entorno del Imperio Romano, y también la práctica del exorcismo fue decreciendo. Pero el exorcismo se siguió practicando en los territorios de misión en el norte de Europa. El fenómeno de la posesión era referido por los misioneros que trabajaban entre bárbaros. Poco a poco, el ministerio del exorcismo va siendo relegado paulatinamente hacia regiones más norteñas, en la zona de contacto con paganos conversos. El avance del cristianismo supone la desaparición de la brujería y la invocación pagana de este tipo de seres invisibles. La desaparición de estas prácticas fue casi absoluta, y por ello la posesión desapareció también. Quedaron supersticiones y elementos culturales paganos en los pueblos que había abrazado la nueva religión, pero la brujería fue practicada de un modo muy aislado y esporádico. Y cuando se practicaba, más que como invocación de seres ocultos, se trataba más bien de una brujería de fórmulas mágicas, en orden a recuperar la salud, el amor, una buena cosecha. De ahí que la poca magia que se seguía practicando en la Europa cristiana tenía que ver más con pócimas que con invocaciones. Era una magia de fórmulas de utilización de sustancias eficaces, no una magia de invocación de espíritus. Por eso la posesión desapareció totalmente de la Europa cristiana. Se trataba de un hecho desconocido y tan solo se recordaba como un hecho portentoso de la época evangélica recordado por las Sagradas Escrituras. Esa era tónica general, aunque con excepciones, por supuesto.
Alguna que otra vez aparecía en cualquier lugar de la cristiandad la posesión como resultado de brujas que iban más allá de la magia de fórmulas, y pasaban de usar meramente pócimas a invocar esas fuerzas desconocidas. Pero es evidente que la posesión era ya un hecho excepcional. La aparición de una bruja o un grupo de brujas eran sucesos nada ordinarios, que conmocionarán a los cronistas. Y respecto a su solución, no se hacía ningún problema. El ritual de exorcismos estaba a mano, y cuando aparecían casos de posesión, se aplicaba ese ritual y el fenómeno desaparecía. Desde la completa cristianización de Europa y el consiguiente desarraigo de las prácticas de invocación a espíritus, se puede decir que la posesión casi enteramente dejó de existir en Europa. Tan era así que a partir del siglo XVIII se van a asentar más y más en el mundo intelectual la idea de que nunca existió la posesión. Este estado de cosas sigue así hasta la década de los 70 en el siglo XX. En ese momento muchos eclesiásticos sucumben a teorías teológicas que afirmaban abiertamente, ya que el demonio era solo un símbolo, pero que en realidad no existía. Desde 1970 hasta la década de los 90, en la mayor parte de las diócesis del mundo no se practicará ni un solo exorcismo, y todos los casos de supuesta posesión no serán examinados, enviándolos directamente al psiquiatra. Sea dicho de paso, la diócesis de Roma será una de las pocas excepciones en la que este ministerio se siguió practicando sin interrupción durante los peores años de la desmitologización. Curiosamente, el auge del esoterismo en Occidente hará que cada vez abunden más los casos de posesión. Sin embargo, durante la década de los 90 comenzará un proceso en este ministerio se practicará progresivamente con mayor frecuencia. Hoy en día son países enteros donde este ministerio se practica sin mayores problemas. Italia y Polonia entre otros. Mientras que en otros países este ministerio sigue encontrando graves dificultades. En los países donde no ha llegado todavía el cristianismo hay posesiones. Si hay invocación de espíritus malignos, pero no hay exorcistas. Es decir, sí que hay brujos que dicen poder liberar o controlar a esos espíritus malignos que poseen a alguien. Pero evidentemente no logran nada. El exorcismo que ellos practican es un exorcismo mágico. Tratan de controlar esas entidades por sus propios poderes personales o por medios materiales. El resultado es nulo. Esta descripción tan general es válida para todos los lugares y épocas del mundo extracristiano. Sin embargo, la posesión es un mal tan duro para el que lo padece, que Dios, que siempre es misericordioso, puede conceder a algunas personas el don de expulsar demonios. Y así en ciertos lugares de Marruecos, por citar un ejemplo, hay personas itinerantes que van de pueblo en pueblo y se dedican a cazar serpientes y a liberar a los posesos de los malos jinn que los poseen. ¿Son todos embaucadores? ¿Absolutamente todos? No. Es posible que alguno tenga un don de Dios para alivio de sus hijos. Los hijos de Dios. Yo he visionado alguna filmación acerca del modo de obrar de este tipo de personas. No son personas santas, son evitadas por los demás. Ellos afirman simplemente haber recibido este tipo de carisma. Desde luego, sí que liberan los pueblos a donde van de las serpientes venenosas. Su capacidad para cogerlas con sus propias manos es portentosa. Va más allá de lo concebible. Sus exorcismos son una especie de reunión del pueblo donde se toca música y se dirigen al jinn maligno ordenándole que salga del poseso. La eficacia de tales prácticas es más que dudosa, pues no se trata de actos que en sí tengan ninguna fuerza para hacer salir al demonio. Pero insisto, Dios concede verdaderos carismas también fuera del cristianismo. Además, en el ámbito de las religiones monoteístas, los fieles oran al único Dios verdadero para que les ayude en sus necesidades. Es más lógico que en ese ámbito Dios escuche esas súplicas y conceda con más abundancia este tipo de dones a algunas personas. En el ámbito del protestantismo,
El verdadero creyente sí que tiene armas para hacer salir al demonio: su fe y la palabra de Dios. Pero carece de otras como son el óleo sagrado, las imágenes bendecidas, las fórmulas del exorcismo y de otras oraciones. Por ejemplo, a la Virgen. Carecen también de poder pedir la intercesión a los santos. Todo esto supone que emprenden una batalla con el demonio con menos armas. Pero la fe todo lo puede, y aunque precisen de más tiempo, pueden sacar al demonio. Además, esta carencia de medios suele ser subvenida por el hecho de que en confesiones pentecostales suelen los exorcismos ser practicados en medio de celebraciones de oración con mucha gente asistiendo. La oración de tanta gente reunida, orando, cantando, pidiendo, es una fuerza muy poderosa, invisible, pero poderosísima. Las iglesias ortodoxas cuentan con las mismas armas exorcísticas que los católicos: las oraciones a la Virgen, los sacramentales, el poder sacerdotal, todo. Suele ser practicado sobre todo en monasterios. Los sacerdotes que lo hacen se preparan durante una semana antes con oración y ayuno. Y después, los ritos los suelen hacer varios sacerdotes a la vez. Sin embargo, la gran especialista en la materia del demonio y del exorcismo es la Iglesia Católica. No solo tiene la misma fe en Cristo que puedan tener los protestantes, no solo tiene las mismas armas que los ortodoxos, sino que además Dios le ha concedido los más profundos conocimientos teológicos que existen en el mundo acerca del demonio. La escolástica y especialísimamente la angeología de Santo Tomás de Aquino supusieron un despegue en el conocimiento de la naturaleza de los espíritus angélicos absolutamente desconocidos para nuestros hermanos separados. Unos hermanos se quedaron anclados en la Biblia, otros se quedaron anclados en los santos padres. Solo la Iglesia avanzó en la profundización del conocimiento de ese ser caído. Capítulo 6 o capítulo 6. Escala SD de grados de posesión e influencia. Un elemento muy útil a la hora de describir en un informe los grados de posesión es la escala que se presenta a continuación. La escala comenzaría en el grado 0, en el que la persona refiere que le suceden hechos en la vida ordinaria que achaca al demonio, pero al rezar ni el exorcista observa nada. Ni la persona dice que siente nada. ¿Sufre algo de naturaleza demoníaca esa persona o no? El exorcista tiene que decirle que no aprecia signos de ninguna influencia extraordinaria. Ese sería el grado 0. De allí pasaríamos a los distintos grados de influencia para ir llegando poco a poco a los distintos grados de posesión. La gradación que aparece en esta escala se basa solo en las reacciones que el exorcista observa en la persona cuando ora por ella. Se trata, por tanto, de una escala basada en la reacción, dado que lo invisible no se puede observar. Los grados de la escala SD son los siguientes. 1. Influencia externa. La persona cuando se reza por ella siente que le tocan, o escalofríos, o presencias, pero nada dentro de su cuerpo. 2. Influencia interna. La persona siente en su interior opresión, frecuentemente en el pecho o en la cabeza. O nota que se mueve algo, o dolor en un miembro determinado. Es decir, la persona cuando el sacerdote ora por ella, nota algo dentro de su cuerpo. Porque lo nota dentro, por eso decimos que la influencia es interna. 3. Se le mueven solo los párpados, de arriba a abajo, con rapidez. Si el sacerdote le levanta con cuidado los párpados, observa que los ojos o están en posición normal, o si están vueltos hacia arriba o hacia abajo, al momento vuelven a la posición normal en cuanto el sacerdote le ha levantado el párpado. La persona está consciente. 4. Cuando levanta los párpados observa que los ojos están en blanco bajo los párpados, sin que al levantar el párpado la pupila vuelva a colocarse en su sitio. La persona, aún teniendo los ojos en blanco, está consciente. 5.
Cuando se presentan los signos descritos en el grado 4, pero se añade el que está inconsciente, el exorcista le habla, pero no responde, y al acabar la oración no recuerda nada. 6. Se mueven ligeramente las manos, la cabeza o alguna parte del cuerpo. Se produce como un temblor involuntario de esos miembros. 7. La persona grita, gime o solloza, pero no habla. A veces se agita en silencio, pero sin que haya necesidad de sujetarla. 8. La persona habla en trance. El espíritu puede agitar a la persona en algunos momentos. 9. La persona se agita fuertemente. Si son demonios mudos, pueden estar en silencio, pero el cuerpo se mueve con violencia. 10. La persona grita con todas sus fuerzas, aúlla. Hay que sujetarla entre varias personas. Esta escala se ha elaborado tras examinar a centenares de personas en distintos países del mundo. Los grados de transición entre la influencia y la posesión son siempre los mismos sea cual sea el país o la religión de la persona examinada. Hay que advertir también que la posesión se daría a partir del grado 8. La posesión se da solo cuando el espíritu puede mover a voluntad ese cuerpo. Adviértase también que durante un proceso de exorcismo, una persona puede pasar de un grado a otro a lo largo de las distintas sesiones, avanzando hacia arriba en la escala, o por el contrario, ir bajando poco a poco en la escala conforme avanzan los días. Asimismo, uno puede ser el grado que se observa al hacer el informe ante el obispo, y otro grado, el que se manifieste durante el exorcismo. Téngase en cuenta que una posesión del grado 8 puede acabar mucho antes, con muchas menos sesiones, que una posesión del grado 10. Incluso personas sufriendo un grado de influencia 6 pueden necesitar de un proceso mucho más largo de oración que una persona del grado 10. Por si es de alguna utilidad, añadimos un esquema sencillo de los grados de tentación, ya que a los exorcistas les llegan muchos casos de personas muy tentadas. 1. Tentación normal. 2. Tentación muy insistente. 3. Tentación obsesiva. 4. Noche del espíritu. El sacerdote puede orar a Dios para que Él aleje al demonio de una persona muy atribulada por la tentación. También por su poder sacerdotal puede ordenar a un demonio que se aleje de alguien al que está tentando. Ciertamente esa orden tiene una autoridad sacramental que produce un efecto, lo cual no significa que más adelante ese demonio pueda volver a acercarse a esa persona para tentarla. En la noche del espíritu, la persona sufre una verdadera agonía en su alma. El sacerdote puede prestarse a hacer este tipo de oraciones a Dios para que aleje a un demonio, o dar órdenes al demonio para que se aleje, aunque el alma, en definitiva, tendrá que sufrir esa prueba para su purificación. Capítulo 7. Suplementos. Suplemento 1. Los casos especiales de posesión. Ha habido varios casos especiales de posesión, como son los casos de posesión de grupos y los casos permitidos por Dios como signo. Como caso de posesión de grupos es famosísimo el caso de Salem, Massachusetts, en el que en medio de una comunidad de puritanos se produjo la posesión de varias niñas a causa de una mujer negra que les inició en la invocación de distintas entidades. La comprobación de la intervención del maligno en esas niñas dio lugar a un caso de histeria colectiva que produjo la condena a muerte de mucha gente inocente. Por citar otro caso de posesión de un grupo, podemos simplemente mencionar el reciente de Chamanga, Ecuador, en 2003, en el que más de una docena de chicas entre 14 y 23 años quedaron posesas. Los casos dados como signo son muchos más interesantes, pues implican un plan de Dios alrededor de ellos. Son casos permitidos por Dios para concienciar a la gente. Solo tenemos constancia de 2 casos dados como signo.
el de Mount Rainier, Estados Unidos, en 1949, y el de Loudun, Francia, en 1632. En el caso de Loudun, se produjo la posesión de un nutrido grupo de monjas del convento de las Ursulinas de esta ciudad. La posesión se produjo por causa del capellán del convento, Urbain Grandier, un clérigo licencioso y libertino, que practicó la brujería. A finales de septiembre de 1632, las monjas comenzaron a ver extraños fenómenos en el convento. Después comenzaron a decir que un espectro con la figura de Urbain Grandier recorría los corredores del convento por la noche. Después, más y más monjas comenzaron a padecer convulsiones y a hablar con extrañas voces. Incluso un pastor protestante, como Nicolás Aubin, escribió que las monjas golpeaban con sus cabezas sus propios pechos y espaldas, como si tuvieran sus cuellos rotos, y con inconcebible rapidez, que retorcían sus brazos en las articulaciones del hombro, del codo o de la muñeca, dándoles vueltas 3 o 4 veces, que se tumbaban sobre sus vientres mientras se agarraban con sus manos a las plantas de sus pies, que sus caras eran aterradoras, que sus ojos podían permanecer abiertos sin parpadear, que proferían gritos como nunca antes había oído, que hacían uso de expresiones tan indecentes que hubieran avergonzado al más depravado de los hombres, mientras se exponían a sí mismas invitando a conducta lujuriosa. 7 fueron las monjas posesas, además de 4 mujeres laicas y muchas otras que padecían otros fenómenos. La lista de nombres de demonios que fueron expulsados de ellas son Asmodeus, Zabulón, Isacaarón, Astaroth, Gresil, Amand, Leviatán, Behemoth, Bejerie, Easas, Celsus, Acaos, Sedom, Alex, Naftalim, Cham, Ureil y Achaz. Los exorcismos realizados en la ciudad fueron terribles, pues las contorsiones, las voces extrañas, impresionaron mucho a toda la ciudad. Todos estos ritos se realizaron en una iglesia con asistencia de público, y constituyeron un verdadero signo para su época en toda Francia, pues mostraron, entre otras cosas, la fuerza inherente en los ritos católicos contra lo que decían los protestantes. A los exorcismos asistieron muchas dignidades, el príncipe Luis de Borbón, entre otros. Uno de los demonios, Leviatán, reveló en mayo de 1634, en un exorcismo, a través de la voz de la monja Juana de los Ángeles, que Urbain Grandier había realizado un pacto con el demonio. El documento se encontró en el lugar indicado durante el exorcismo. En un exorcismo anterior, el demonio Asmodeo había dicho que se había firmado con la sangre de Grandier. Una investigación posterior descubrió una cicatriz en su mano. La acumulación de pruebas contra el capellán condujo a que fuera sentenciado a morir quemado vivo. Sin embargo, algunos demonios permanecieron en unas cuantas monjas posesas durante todavía más meses. Aunque en 1634, con la intervención del exorcista Surin, el caso de Loudun acabó. Muy distinto fue el famoso caso estadounidense de posesión de Mount Rainier, en 1949. Tuvo un final muy distinto al que aparece en la película. Un final tan extraordinario que se optó por no ponerlo, ya que se consideró que nadie lo iba a creer. La liberación del demonio en la última sesión fue así. El demonio, que hablaba a través del niño con una voz horrible llena de odio, dijo: «No me iré hasta que sea pronunciada cierta palabra, pero el niño jamás la dirá. No es suficiente. Debe decir una gran palabra, me refiero a una gran palabra. Nunca diré esa palabra, nunca diré esa palabra». El exorcismo prosiguió, y de pronto el chico habló con una voz en un tono claramente autoritario, y al mismo tiempo digno. El poseso dijo: «Soy San Miguel, y te ordeno, Satán, que abandones el cuerpo en el nombre de Dominus inmediatamente, ahora, ahora». Dominus en latín significa Señor. Se oyó un sonido que describieron como una detonación muy fuerte y que escucharon muchas personas en el hospital de los hermanos de San Alejo en San Luis.
personas que no sabían que se estaba practicando un exorcismo, trabajadores que incluso estaban en las oficinas del hospital. En ese momento, el poseso quedó liberado y volvió en sí. El chico no se acordaba de nada, pero sí que recordaba una visión de San Miguel luchando con Satanás. Curiosamente, ese mismo día, esa misma hora en que salió el demonio, esa misma visión fue vista al otro lado de la ciudad, en la iglesia de San Francisco Javier, por varios sacerdotes jesuitas, los cuales afirmaron haber visto súbitamente una intensa luz que iluminó el altar principal y la bóveda sobre el altar, y en la que se veía a San Miguel luchando con Satán. ¿Por qué salió justo al decir esa palabra? ¿Y por qué tenía que ser en latín? La única razón fue porque así lo dispuso Dios. La palabra Señor, seguro que la habían mencionado en las fórmulas de los exorcismos, pero al demonio se le había dicho, por parte de un ángel, Santo o Dios, que cuando se dijera esa palabra él saldría, aunque lo que le echó fue la lucha con San Miguel. Lo único que sabía el demonio era que la palabra suponía que había llegado ya su hora. Pienso que ese caso de Monrainier, que fue un caso con muchos fenómenos extraordinarios y que tuvo un gran impacto en la prensa de su tiempo, fue permitido por Dios para concienciar a esa generación de la veracidad de este fenómeno de la posesión. Cuando parecía que la posesión era algo ya superado, algo medieval, apareció ese caso, y de ser algo arcaico pasó a ser algo totalmente actual. Y si tuvo mucho impacto el caso real, mucho mayor lo fue el de la película. Considero que tal obra ha logrado lo que no hubieran logrado ni miles de sermones. El caso de Monrainier fue un caso dado como signo, es decir, un caso que sirviera para abrir los ojos a muchos y sembrar, al menos, la duda en millones de personas y más allá de una generación. Un signo que sirviera para concienciar, en primer término, a la sociedad de su época acerca de la realidad de la existencia del demonio y del poder del exorcismo. Y en segundo término, para concienciar de la existencia de Dios, de la posibilidad de condenarse, de lo que es el pecado, del poder de la Iglesia. Aunque la película El Exorcista acaba con la muerte del sacerdote, cosa que no ocurrió en la realidad, no tengo la menor duda de que la novela, primero y sobre todo la película, fueron instrumentos que entraban en el plan de Dios para dar un mensaje que Él quería dar. Suplemento 2. Legislación canónica. Hasta el día de hoy, toda la legislación que existe vigente hoy en día sobre la materia del exorcismo y el exorcista se reduce a tres fuentes: el Código de Derecho Canónico, los Praenotanda del Ritual de Exorcismos y una comunicación de 1985 de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Además de los textos normativos que voy a poner a continuación, hay consejos, recomendaciones y sugerencias, pero no legislación que se limita a lo que sigue. En el Código de Derecho Canónico aparece un único canon relativo a esta materia, que es el canon 1172, dividido en dos parágrafos. Canon 1172, parágrafo 1. Sin licencia peculiar y expresa del ordinario del lugar, nadie puede realizar legítimamente exorcismos sobre los posesos. Parágrafo 2. El ordinario del lugar concederá esta licencia solamente a un presbítero piadoso, docto, prudente y con integridad de vida. En los Praenotanda del Ritual de Exorcismo de 1998 se ofrecen muchos consejos, pero con voluntad de mandar o prohibir solo aparece lo que se dice en los puntos 13, 19, 37 y 38. En el punto 13 se repite palabra por palabra lo dicho en el canon 1172 del Código, pero añade que la licencia debe concederse solo al sacerdote, que esté preparado para este oficio de modo específico. No se explica más. De todas formas, aunque no lo expliquen los Praenotanda, lo que evidentemente significa esa añadidura es que ese sacerdote debería formarse con el exorcista de otra diócesis, antes de tomar sobre sí el ejercicio de ese ministerio. En el punto número 19 se dice que tanto antes como mientras se lleva a cabo el exorcismo,
que no se dé lugar a la intervención de los medios de comunicación social, y que una vez que se ha llevado a cabo, tanto el exorcista como los que han estado presentes no divulguen lo sucedido, guardando la debida discreción. El punto número 37 dice que las conferencias episcopales pueden adaptar, si lo creen necesario o útil, signos y gestos a la cultura y carácter de su pueblo. En el punto 38 dice también que las conferencias episcopales pueden añadir al ritual un directorio pastoral sobre el uso del exorcismo mayor. Aquí hay una nota a pie de página que dice: tanto el punto 37 como el 38 contienen algunas normas más, pero ya de carácter técnico, normas acerca de la publicación del ritual. Vuelvo a la lectura. A todo lo dicho hay que añadir una carta fechada el 29 de septiembre de 1985, enviada por la Congregación para la Doctrina de la Fe, a todos los obispos diocesanos para recordar las normas vigentes respecto a los exorcismos. La carta dice que a. Nadie puede legítimamente pronunciar los exorcismos sobre los endemoniados si no ha obtenido licencia específica y expresa del obispo diocesano del lugar. B. No es lícito que los fieles usen la fórmula del exorcismo contra Satanás y los ángeles rebeldes, tomada de aquella que se ha hecho de derecho público por disposición del Sumo Pontífice León XIII. C. Incluso en los casos en los que, aunque no se trate de posesión diabólica propiamente dicha, parece que se manifiesta algún influjo diabólico, aquellos que no tienen la debida licencia, que no guíen las reuniones en que se usan oraciones para obtener liberación, en el curso de las cuales se dirigen directamente a los demonios y se esfuerzan en conocer sus nombres. Hay que hacer notar que en ningún texto normativo se afirma que sea preceptivo un informe psiquiátrico. Solo se dice que en el punto 17 de los praenotanda del ritual que en la medida que se vea que sea necesario se consulte a los expertos en medicina y psiquiatría que tengan sentido de las cosas espirituales. Suplemento 3. La medalla de San Benito. Dada la gran difusión que tiene entre los exorcistas de la medalla de San Benito, voy a explicar su simbolismo e historia. La medalla presenta, por un lado, la imagen del Santo Patriarca, y por el otro una cruz, y en ella y a su alrededor unas letras que son las letras iniciales de una oración, que dice así: Crux Sancti Patris Benedicti, Cruz del Santo Padre Benito, Crux Sacra Sit Mihi Lux, mi luz sea la cruz santa. Non Draco Sit Mihi Dux, no sea el demonio mi guía. Vade retro Satana, apártate Satanás. Nunquam suade mihi vana, no sugieras cosas vanas. Sunt mala quae libas, pues maldad es lo que brindas. Ipse venena vivas, bebe tú mismo el veneno. La difusión de esta medalla comenzó a raíz de un proceso por brujería en Baviera en 1647. En Nattenberg, unas mujeres fueron juzgadas por hechiceras y en el proceso declararon que no habían podido dañar a la abadía benedictina de Metten porque estaba protegida por el signo de la Santa Cruz. Se buscó entonces en el monasterio y se encontraron pintadas antiguas representaciones de esta cruz, con la inscripción antes explicada, la que siempre acompaña a la medalla. Pero esas iniciales misteriosas no pudieron ser interpretadas hasta que, en un manuscrito de la biblioteca iluminado en el mismo monasterio de Metten en 1414 y conservado hoy en la Biblioteca Estatal de Múnich, se vio una imagen de San Benito, con esas mismas palabras. Un manuscrito anterior, del siglo XV y procedente de Austria, que se encuentra en la biblioteca de Wolfenbüttel, parece haber sido el origen de la imagen y del texto. En el siglo XVI, en el siglo XVII, J.B. Thiers, erudito francés, la juzgó supersticiosa por los enigmáticos caracteres que la acompañan. Pero el Papa Benedicto XIV la aprobó en 1742
y la fórmula de su bendición se incorporó al ritual romano.